Hola, ¿cómo están? Faltan un par de minutitos para las 6 de la tarde. Bienvenidos a todos a este Facebook Live donde vamos a hablar de la confianza en sí mismo, por qué es importante desarrollarla y vamos a hablar de 5 estrategias concretas para poder aumentar la confianza en nosotros mismos. ¿Ya? La idea es que ustedes vayan aportando, preguntando y que vayamos haciendo esto bien dinámico para que vaya complementando lo que yo digo con sus propias impresiones, sus experiencias personales y así podamos hacer de esto algo mucho más rico y productivo. Ya vamos a esperar, como faltan unos minutitos mientras la gente se va conectando. Tenemos ahí algunas personas que se van conectando. Bienvenidos, los saludos. Si pueden comentarme eh, quiénes son. Veo a Michael ahí. Muchas gracias por tu saludo, Michael. Bienvenido a este pequeño cursito eh, que vamos a ir haciendo entre todos esta semana, como les comentaba, hablando de la confianza en sí mismo y vamos a ver 5 estrategias concretas para poder aumentar la confianza en nosotros mismos. Vamos a dar unos minutitos para que se vaya conectando más gente. Si quieren, por mientras me van escribiendo ahí qué es lo que les llama la atención de este curso, qué es lo que les gustaría eh, que habláramos, que, que los motivó a estar hoy día acá. Hola Gonzalo, bienvenido. Veo aquí hartas caras conocidas. Ignacio, ¿cómo estáis? Si pueden ir por mientras, vamos esperando que se conecte más gente, contándome qué es lo que les llamó la atención, qué es lo que les gustaría que, eh, si hay algo que les gustaría que yo tocara aquí en este Facebook Live hoy. ¿Se escucha bien o no? Este, me conseguí un audífono con micrófono porque el mío no tiene. Así que si me cuentan, si no estoy haciendo el ridículo hablando y que nadie me escucha. Bueno, por mientras, gracias Mike. Eh, por mientras les voy a ir contando un poco por qué para mí es importante este tema y por qué a mí se me ocurrió partir esta serie de charlas con este tema de la confianza en sí mismo. Primero porque muchos de mis clientes, justamente este es el tema que primordialmente quieren trabajar. Ya uno ve desde grandes ejecutivos que técnicamente saben muy bien lo que hacer, pero tienen ciertas dificultades eh,
para ya sea tomar decisiones, presentaciones en público, en negociaciones complejas, porque no tienen confianza en sí mismos o sienten que no tienen confianza en sí mismos y les gustaría desarrollar este tema, ¿ya? Además, personalmente es un tema que yo he tenido que ir aprendiendo, ya no es fácil. Vamos a ir viendo de qué se trata un poco, pero yo tampoco es que, no sé, yo he dedicado gran parte de mi vida profesional a dar charlas y cursos y es algo que al principio a mí me aterraba, ¿ya? Yo tuve que, de hecho, partí en trabajando en una empresa de 3.800 empleados y a las semanas de partir me dijeron ya tenéis que hacer la inducción frente a 150 personas y no me sentía absolutamente para nada capaz de hacerlo, ¿ya? Entonces para mí es un tema que me ha costado desarrollar, lo voy desarrollando a poco y creo que es importante transmitirla al resto, ¿ya? A ver si también me van contando sus propias experiencias respecto al tema. ¿Qué cosas, qué creen ustedes que es lo que hace que una persona tenga confianza en sí mismo cuando uno ve en la empresa? Yo me acuerdo en el colegio, compañeros que se desenvolvían fácilmente mientras uno para hacer estas cosas estaba nervioso, no se atrevía, como les decía, uno de los grandes miedos que existe en la humanidad y está estudiado científicamente es el hablar en público, ¿ya? Entonces uno lo ve mucho eso. ¿Qué cosas son las que les cuestan a ustedes donde creen que les gustaría trabajar su confianza personal, la confianza que tienen en sí mismos? Bueno, como les decía, este tema para mí es súper importante. eh, es un tema que se desarrolla. Una de las cosas que yo comentaba en la invitación que les hice a este Facebook Live tiene que ver con el que uno cree que generalmente tendemos a creer que tenemos que tener ciertas capacidades, ciertos conocimientos para poder llegar a tener confianza en nosotros mismos. ¿Ya? Esperamos a que nos reconozcan el trabajo, esperamos tener las competencias, por ejemplo, para una negociación, antes de poder tener la autoconfianza para poder hacerlo. ¿Ya? Tendemos a creer que la confianza viene dada por los logros que vamos obteniendo, ¿ya? Y esto es completamente al revés, ¿ya? Yo a medida que me voy atreviendo a hacer cosas y desarrollando la confianza en mí mismo, voy a obtener ciertos logros, ¿ya? Entonces, muchas veces yo escucho, no, no tengo las competencias para hacer esto, entonces no me atrevo y no lo hago nomás, ¿ya? No hablo en las reuniones con mi equipo de trabajo. Ya uno ve muchas veces en los equipos de trabajo gente que es más tímida y no se atreve a dar su opinión porque no tiene confianza en sí mismo, ¿ya? Y espera tener ciertas competencias, habilidades, eh, la confianza del superior para poder recién hablar en público. Y esto es completamente al revés. Yo voy a ir aprendiendo, me voy a ir equivocando, pero tengo que ir practicando ciertas acciones para poder ir desarrollando esta confianza en mí mismo. Ya uno lo ve, es muy claro en los deportistas. ¿Ya? El deportista no necesita empezar a ganar campeonatos para poder desarrollar y tener confianza en sí mismo, sino que es justamente al revés. ¿Ya? Él, a través de la confianza que tiene en sí mismo, como él se para frente al mundo, va a tener una actitud adecuada para poder ir ganando campeonatos, competencias o lo que sea. ¿Ya? Entonces, una cosa súper importante es que la confianza en sí mismo no es algo que yo tengo o no tengo, ¿ya? Y no está dado por las competencias que yo tengo frente a cierto tema o no tengo, sino que es algo que yo voy a ir creando, ¿ya? La confianza en mí mismo es el primer concepto que tenemos que cambiar nosotros, es que la confianza en sí mismo es algo que yo creo en mi día a día, ¿ya? Y tiene que ver con la actitud y la intención que yo pongo en ciertas cosas, ¿ya?
Aquí es súper importante cuando yo voy a enfrentar situaciones complejas en las cuales me siento ansioso, nervioso o no me atrevo a hacer porque siento que no tengo esta confianza en mí mismo, es perderle el miedo al peor escenario. Eso es lo primero que yo le digo a mis clientes. Por ejemplo, cuando son tímidos y no se atreven a hacer presentaciones frente a la gerencia o incluso en su mismo equipo de trabajo, es cuál es el peor escenario. ¿Ya? Hace poco estaba trabajando con una niña que le habían ascendido a un puesto de jefatura y me decía en las reuniones con gerencia no me atrevo a hablar porque siento que eh, no tengo mucho que aportar. ¿Ya? Entonces le decía, bueno, partamos, ¿cuál es el peor escenario? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? El gerente no se va a reír de ti, ¿cierto? No te vas a quedar sin trabajo porque digas algo que no estaba correcto. El peor de los casos, te van a decir, mira, no creo que vaya por ahí, gracias por tu aporte y continuamos, ¿ya? Y eso me va a permitir a mí ir de alguna manera practicando ciertas acciones, ciertas habilidades para poder ir desarrollándolas a través del tiempo, ¿ya? Entonces lo primero, como les decía, lo más importante es que la confianza en sí mismo no es algo que se tiene, sino que es algo que se desarrolla, ¿ya? Y está dado principalmente por la intención que yo pongo en cada una de las situaciones. Entonces vamos a entrar ahora a hablar de estas 5 estrategias o maneras concretas para desarrollar o aumentar la confianza que nosotros tenemos en nosotros mismos, ¿ya? En primer lugar, como yo les decía, la confianza en sí mismo no es algo que se tiene, sino que yo tengo que decidir conscientemente e intencionalmente confiar en mí mismo, ¿ya? Tengo que tener la intención de ser más confiado. No necesitamos lograr cosas o esperar a que pase algo para ser más confiado. Simplemente yo tengo que decidirlo. Ya yo voy, como les decía, a mí me tocó al principio de mi carrera dar la inducción frente a 150 o 200 personas y me estaba aterrado, pero dije ya, hay que pararse, hay que hacerlo y me paré en el podio y empecé a hablar. Tiritaba, se me cortaba la voz, todo lo que nos pasa normalmente cuando estamos nerviosos, pero había que jugársela, había que hacerlo. ¿Ya? Entonces lo primero, como les decía, es decidir, tener la decisión consciente y con intención de ser más confiado en uno mismo. ¿Ya? Yo sé que suena fácil decirlo, pero del dicho al hecho son cosas absolutamente distintas. ¿Ya? No va a ser desde el minuto uno. Les aseguro que esa primera inducción que di fue un desastre, pero a medida que fue pasando el tiempo fui desarrollando ciertas habilidades, fui aprendiendo y voy mejorando. Entonces, a partir de eso, voy adquiriendo mayor confianza en mí mismo. Y hoy día me puedo parar delante de cientos de personas a dar charlas y si bien en un principio todavía me siento nervioso, ya tengo las técnicas y tengo ciertas habilidades para poder empezar a explayarme sin ningún problema, porque ya confío en que tengo esas competencias, ¿ya? Pero todo partió por la intención de tener que hacerlo y atreverme a hacer algo que me causaba pánico, ¿ya? En segundo lugar, la segunda estrategia tiene que ver con ser honesto, ¿ya? Cuando yo estoy viviendo de acuerdo a cuál es mi objetivo en la vida, mi propósito, ¿cierto? Y voy de acuerdo a las cosas que yo deseo hacer, eh, voy a aumentar la confianza en mí mismo inevitablemente. ¿Por qué? Justamente por lo que hablábamos anteriormente. Le voy a poner mucha más intención y le voy a poner mucho más eh, actitud a las cosas que voy haciendo, ¿ya? Si yo no sé, trabajo en algo que no me gusta y no quiero hacerlo, voy a tratar de evitarlo. Por ende, desde lo corporal, como yo me voy a parar frente a la situación, va a ser distinto y eso va a ir creando un poco la realidad de que voy a fallar, me voy a equivocar y voy perdiendo la confianza en mí mismo. Entonces, en primer lugar, la confianza en mí mismo es algo que yo tengo que decidir tenerlo, ¿cierto? Y en segundo lugar, ser honesto en las cosas que estoy haciendo. Cuando yo practico un deporte que a mí me gusta y me apasiona, obviamente
voy a ponerle mucho más nuevamente la intención y voy a desempeñarme mucho mejor. Voy a confiar. Para los que me conocen, yo jugué rugby mucho, como 17 años de mi vida, y en el fondo, como era algo que me apasionaba, yo en los entrenamientos, en los partidos, le ponía toda la intención necesaria desde mí para poder lograr las cosas. Ya a partir de eso fui adquiriendo las competencias y fui confiando cada vez más en mí mismo. ¿Ya? En tercer lugar, tiene que ver con aumentar las competencias que yo hoy día tengo para realizar dicha tarea. ¿Ya? No me puedo quedar con lo que yo ya sé. ¿Ya? En el fondo, cuando yo estoy frente a esta inducción, no me puedo quedar con simplemente la información que yo ya tengo y decir, ya voy a hacerlo, nunca he hablado en público y voy a estar eh, nervioso, etcétera. Ya tengo que con el tiempo ir desarrollando todas aquellas situaciones que me van costando para poder ir mejorando. Debo trabajar y desarrollar habilidades y conocimientos que me permitan desempeñarme mejor en estas situaciones. ¿Ya? Es la única manera de poder ir confiando, cuando yo siento que voy avanzando en mi desarrollo y en mi aprendizaje frente a cierta situación. ¿Ya? Como les digo, esto puede ser desde el deporte, los negocios, negociaciones, hablar en público, en lo que ustedes quieran. ¿Ya? Para poder confiar en sí mismos, en sus capacidades, tenemos que ponernos conscientemente la meta de ir mejorando y desarrollando las habilidades. ¿Ya? Mientras más competencias tengo, mayor mi confianza. La cuarta estrategia, ¿cierto?, tiene que ver con tomar acción. ¿Ya? Yo tengo que practicar. ¿Ya? En el fondo, me cuesta hablar en público, voy a exponerme a situaciones concretas donde yo tenga que exponer frente a público. ¿Ya? Voy a una reunión y me da vergüenza dar mi opinión. Bueno, me tengo que obligar a intervenir en la reunión para poder ir desarrollando mi habilidad. Ya uno ve que los músicos, los deportistas tienen la oportunidad de ensayar su trabajo porque en el fondo ellos son evaluados, en el caso del deportista, el futbolista es evaluado por las cosas que hace en el partido del fin de semana, ¿cierto? El sábado, el domingo, pero él se va poniendo a prueba y va practicando distintas competencias y distintas situaciones en el día a día en los entrenamientos. ¿Ya? Nosotros, la verdad es que en el mundo del trabajo no tenemos mucha oportunidad de ir practicando. ¿Ya? Yo tengo que entregar un informe y el informe tiene que estar perfecto y entregarlo tal día a tal hora, ¿cierto? Pero a medida que yo me voy exponiendo a distintas situaciones donde voy desarrollando estas habilidades, voy a ir aumentando mis competencias y la confianza en mí mismo. ¿Ya? Una frase que yo escuchaba por ahí que encuentro que calza perfecto en esto, tiene que ver con que la vida no es sobre la perfección, sino que es sobre el progreso. Entonces yo no tengo que llegar a ser perfecto en cierta situación, sino que mientras yo sienta que voy progresando en esto, que voy aprendiendo, que voy desarrollando mis habilidades y como cada vez voy haciéndolo de mejor manera, obviamente voy a ir mejorando la confianza en mí mismo. ¿Ya? Y obviamente me va a salir mucho más fácil finalmente hacer eh, esa tarea específica. ¿Ya? Entonces vemos que ya llevamos 4 estrategias, ¿cierto? Primero tiene que ver con la intención, el decidir ser más confiado y tener más confianza en mí mismo, ¿cierto? Ser honesto en lo que estoy haciendo, hacer las cosas que realmente me gustan, me apasionan y que quiero hacer, es la única manera de obligarme y motivarme a ir mejorando. Aumentar las competencias, ¿ya? Aprender las cosas que me están faltando para poder ir desarrollando habilidades y finalmente ir creyendo más en mí mismo. ¿Ya? En cuarto lugar, tiene que ver con tomar acción, exponerme a situaciones donde yo tengo que obligatoriamente practicar estas situaciones. ¿Ya? De nuevo, un ejemplo que para mí es muy fácil, un tema tiene que ver con la exposición a hablar en público, ¿cierto? Buscar situaciones donde yo me vea obligado, ¿ya? Ofrecerme para hacer presentaciones a mis compañeros de trabajo, eh, presentarle
a, no sé, a la familia, a mi señora, si tengo que hacer una presentación frente a un cliente, por ejemplo, decirle el día anterior a mi señora, oye, mira, esto es lo que voy a hacer, me podía escuchar, hacerlo frente a la cámara, etcétera, pero obligarme a hacerlo. Como ya les digo, a mí, si bien he ido aprendiendo y llevo ya 12 años en esto, siempre me está costando y siempre voy tratando de aprender más. Entonces me obligo a exponerme a estas situaciones, como por ejemplo este video, ya estos webinars que yo hago cada cierto tiempo en vivo, tienen que ver con exponerme a la situación de hablar en público, que si bien aquí no tengo a la gente mirándome, sé que están ahí y me generan las mismas dudas que yo podía haber tenido en un principio, etcétera. Pero a medida que me voy desarrollando las habilidades, voy confiando cada vez más en mí mismo, ¿ya? Y por último, la quinta estrategia tiene que ver con rodearme de gente positiva, ¿ya? Yo generalmente si estoy en una reunión y me cuesta hablar en público y mis compañeros me van a molestar, la verdad es que voy a evitar siempre esa situación. Entonces tengo que buscar rodearme de gente que me vaya apoyando y que me ayude a desarrollar estas habilidades, ¿ya? Eh, por ejemplo, también hablar con expertos en los temas. Ya si yo tengo que hacer una presentación sobre un tema específico, tratar de asesorarme con gente que sepa de ese tema, porque obviamente yo tengo que tener claro que yo no lo sé todo, ya no es la Biblia la que está en mi cabeza, ya, sino que tengo que ir eh, juntándome con gente que me vaya apoyando, ya. A quienes ya veíamos en el punto anterior, que yo sea capaz de decirle, oye, puedo hacerte esta presentación a ti antes de ir a hablar con mi cliente. Exactamente. ¿Ya? Entonces siempre tratar de rodearme de gente que nos vaya apoyando, que nos aporte y que nos ayude a ir mejorando. ¿Ya? Volvemos de nuevo a lo que les decía anteriormente. La vida no es sobre la perfección, sino sobre el progreso. Si yo siento que progreso y tengo gente que me ayuda y me presiona a ir progresando, voy a ir desarrollando mis competencias, mis habilidades y al mismo tiempo voy a ir adquiriendo mayor confianza en mí mismo. ¿Ya? Nosotros no podemos crecer solos. Necesitamos de la ayuda del resto, que nos vayan diciendo qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas no estamos haciendo bien, cómo podemos mejorarlas, ¿cierto? Y ir sintiendo el apoyo de la gente que nos rodea constantemente. Es la única manera de crecer y a la vez de ir desarrollando la confianza en mí mismo. Entonces, para ir haciendo un pequeño resumen, para ir cerrando, eh, teníamos lo primero básico es que la confianza en sí mismo no es algo que yo me gano, ¿cierto? Sino que es algo que yo tengo que ir creando. ¿Ya? Y a partir de eso, las 5 estrategias que mencionábamos tienen que ver con decidir intencionalmente y conscientemente ser más confiado en mí mismo, ¿ya? Tener la actitud necesaria para yo poder pararme al frente y enfrentar las situaciones que me complican y ser honesto en lo que hago, ¿cierto? Hacer las cosas que realmente me gustan y que me van a motivar a ir desarrollando las habilidades y ir creciendo. Eh, Ir aumentando mis competencias, ¿cierto? Ir aprendiendo, ir leyendo, ponerme en situaciones de prueba y tratar de ir mejorando y desarrollándome constantemente a través del tiempo. En cuarto lugar, tiene que ver con tomar acción, ¿cierto? Ponerme en situaciones que me obliguen a demostrar y desarrollar esas habilidades. Si yo digo, tengo miedo a hablar en público y no lo intento y no me expongo a situaciones donde tengo que hacerlo, no voy a ir aprendiendo, no lo voy a ir desarrollando y sobre todo en ese tema es algo que inevitablemente voy a tener que hacer en algún punto de mi carrera laboral o en otra situación. Yo personalmente puedo evitar exponerme a situaciones de hablar en público, pero en la vida laboral voy a tener que hacerlo, ¿cierto? Inevitablemente voy a tener que presentarle proyectos a inversionistas, a clientes, voy a tener que hablar frente a mis compañeros en reuniones, voy a tener que ir a entrevistas si es que no tengo trabajo con grandes gerentes y voy a tener que venderme de alguna manera y hablar en público. Entonces siempre tener esta actitud y tomar acción para poder ir mejorando y progresando. Y finalmente la última estrategia tenía que ver con rodearme de gente positiva, gente que me aporte, ¿cierto?
gente que me ayude a desarrollarme, que sea capaz de decirme lo que estoy haciendo bien, qué es lo que no estoy haciendo bien y cómo debo mejorar. ¿Ya? Gente que me vaya enseñando. eh, lo- estas estrategias se van complementando entre ellas, pero es importante, por ejemplo, rodearme de gente positiva tiene que ver con la gente que me va a ayudar a desarrollarme, ¿cierto? Buscar gente que se dedique a esto, que se pare en público constantemente y que lo haga excelente, que me ayude a desarrollar esas estrategias para poder ir mejorando. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente estas 5 estrategias súper concretas que uno muchas veces las escucha y dice, no es nada nuevo, ¿cierto? No es difícil, entre comillas, pero como dicen por ahí, el sentido común o el conocimiento común no es la práctica común. Yo muchas veces sé que estas cosas debería hacerlas, pero no las hago. Evito enfrentarme a situaciones que me expongan para no quedar en ridículo, ¿cierto? Pero la idea es ir aprendiendo. Si yo quiero y realmente me gusta algo, tengo que desafiarme y desarrollar las competencias y enfrentarme a las situaciones. Así que los invito a tener una actitud propositiva, enfrentarme y obligarme a enfrentarme a las situaciones complejas que a mí me generan miedo y por las que siento que no tengo confianza en mí mismo. Vuelvo a repetir lo que decía al principio. eh, la confianza en sí mismo no es algo que se gana, sino que es algo que yo creo. Yo me tengo que parar con confianza en mí mismo para poder ir haciendo, teniendo acciones y poder ir desarrollando las habilidades y ir mejorando cada vez. ¿Ya? Eh, los quiero dejar invitados la próxima semana, también a las 6 de la tarde. Espero, aunque el próximo lunes es lo que llaman el super lunes, así que les voy a estar confirmando el horario, pero en primera instancia a las 6 de la tarde también nos juntaríamos aquí mismo y vamos a desarrollar el tema cómo desarrollar una mentalidad, ¿ya? O el mindset que se llama para el crecimiento. Ya las personas que tienen éxito constante y permanente a lo largo de la vida, ellos tienen una mentalidad que es distinta a el resto de los mortales, por decirlo de alguna manera. Ya entonces vamos a trabajar en estrategias concretas para poder desarrollar esta mentalidad o este mindset de crecimiento. ¿Ya? Muchas gracias por sus comentarios. No sé si tienen alguna duda, algo que les gustaría comentar a la gente que está viéndonos ahora en vivo. Esto en mi fanpage queda permanentemente, así que ustedes lo van a poder revisar y ver las veces que quieran. Cualquier cosa ustedes me pueden escribir ahí también. Les puedo mandar algunas lecturas también para que vayan indagando más en el tema si les interesa. Así que eso. Gracias Macarena por tu comentario. Eh, Veo mucha gente conocida, así que saludos a todos. Esto me hace más vergüenza hablar de estos temas con gente que conozco hace miles de años. Por ejemplo, en la Macarena éramos compañeros del colegio desde chicos. Así que eso, ya, muchas gracias. Y cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer posterior, lo pueden ver este video en el fanpage. Ya, y los dejo cordialmente invitados para el próximo lunes a las 6 de la tarde, horario por confirmar, pero debería ser a esa hora, para hablar sobre estrategias para desarrollar esta mentalidad de crecimiento. Muchas gracias, nos vemos.